Comienza una nueva edición de Ni Más Más Ni Más Menos, el programa de igualdad de Eñe Radio, la radio que te escucha en Villarrubia de los Ojos. Soy feminista de pueblo, soy de Castilla-La Mancha. Os damos la bienvenida desde nuestros estudios, quienes nos esforzamos cada día y cada semana desde hace casi un año. Somos en el control técnico de emisión Julia, Silvio y Marcos. En la divulgación por las redes sociales, Antonio y Paulino. Al machismo que nos mata. En la producción de contenidos somos cada vez más gente y ahora tenemos programas que tocan casi todas las materias sociales: educación, salud, infancia, cocina, música, deporte. Y nosotras, la Asociación Feministas de Pueblo, como cada jueves te ofrecemos nuestra propuesta de debate en materia de igualdad. Hoy tendremos una conversación con el feminismo allende los mares. Vamos a hablar con una mujer que vive el feminismo en un lugar de Estados Unidos que todavía no vamos a desvelar. Somos mujeres de pueblo. Mientras escuchamos nuestra sintonía, os recordamos que podéis participar en este podcast y en todos los que se emiten por Eñe Radio a través del teléfono 64 11 29 8 29, bien enviando un mensaje o bien dejando un audio. Alma de Jen Molina, mujeres empoderadas. También os invitamos a formar parte de la Asociación Feministas de Pueblo, la única asociación en Villarrubia cuyas actividades están absolutamente protagonizadas por la defensa de la igualdad, por la denuncia de las violencias machistas y por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Tal vez por eso somos la única asociación en Villarrubia a la que se le vetan sus actividades. A la mancha, somos fuertes como el viento, somos suaves como el agua, las feministas. Bienvenidas y bienvenidos a Ni Más Más Ni Más Menos, el programa de igualdad de Eñe Radio. Somos suaves como el agua. El día 12 de mayo supimos de un feminicidio en San Roque, en Canarias. Un hombre mató a su tía y después la quemó en un horno fabricado por él aposta para esta atrocidad. Afortunadamente, ya se reconoce como violencia machista todo asesinato de mujeres cometido por los hombres y movido por este sistema patriarcal que establece que los hombres tienen poder sobre la vida de las mujeres, que considera que los hombres son superiores y las mujeres inferiores. Bajo este sistema patriarcal y machista también operan otras violencias, como la sexual, que se expresa en la pornografía mainstream, en la prostitución y en la cosificación de las mujeres, como en la caravana de mujeres que se pretendió organizar en Carranque, Toledo, y que se blanqueó con el nombre de Autobús del Amor, y que consistía en llevar un autobús de mujeres para solaz y divertimento de los hombres, y de paso aumentar los beneficios económicos del promotor del autobús y del dueño del bar que lo acogía. Cuando las mujeres no pagan, tened por seguro que las mujeres son el producto, que somos utilizadas como si fuéramos objetos para aumentar las ganancias en los negocios.
También hay violencia en la publicidad sexista, en los contenidos sexuales y cosificantes de los anuncios, las series, las películas, los videoclips. Digo que hay violencia porque esos contenidos fomentan la imagen del cuerpo humano como objeto que se compra y que se vende. Para nada fomentan las relaciones sanas basadas en el respeto, en el amor y en la igualdad. A esto lo llamamos violencia simbólica. Y da lo mismo que en esos contenidos participen personas que, entre comillas, parecen hacerlo voluntariamente. La libre elección en determinados contextos no es libre, sino que está condicionada y determinada por una necesidad económica la mayoría de las veces, o por una idea machista de lo que tienen que ser las relaciones de pareja. Nosotras, las feministas, seguiremos reivindicando la igualdad desde todos los foros que podamos, desde este podcast, desde los puntos violeta que estamos montando en multitud de pueblos, desde las calles, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales. El martes 24 de mayo vamos a convocar concentraciones en cada uno de los pueblos de Castilla-La Mancha por el aumento de las violencias en nuestra región. Llevamos 4 mujeres asesinadas y todavía no hemos llegado a la mitad del año. Os animamos a acudir el 24 de mayo a las 8 de la tarde a la concentración convocada en vuestro pueblo y acudid con algo que haga ruido, porque no vamos a estar en silencio, sino que vamos a gritar alto y claro: ¡paren de matarnos! Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Si tú estás harto de oírlo, nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más, ni más menos. El espacio de igualdad en Ñ Radio. Bueno, pues como decíamos en la introducción, tenemos aquí a una persona que viene de Allende los Mares, que se llama Beatriz, pero como siempre hago, voy a dejar que se presente ella y así sabemos de ella lo que ella quiere que sepamos. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Me llamo Beatriz Zamora. Vivo en Estados Unidos, soy americana, pero mis padres son de aquí, de Villarrubia. Y en este momento estoy trabajando en el sur con mujeres que han sufrido violencia doméstica y acoso sexual.
muchas gracias por estar aquí en los estudios de Ñ Radio y por prestarte a esta entrevista que te hemos pillado casi, aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, no, aquí te mato. Te hemos pillado al vuelo. No, espero que no, porque tengo un vuelo el miércoles. Claro, pues entonces vamos a aprovechar que estás aquí para que nos cuentes cómo es el feminismo allí, en Estados Unidos, tan lejos. Bueno, tan lejos y tan grande, porque realmente el feminismo cambia pues donde estés en Estados Unidos, y depende si estás en el oeste, el este, el norte o el sur. ¿Por qué cambia? Pues dependiendo de dónde estás, tienes a gente con distintas creencias, tienes la influencia de la religión, tienes gente que, por ejemplo, en el norte y en el este, en el oeste, el feminismo es una cosa que es mucho más fácil de llevar, mientras que en el sur es bastante difícil. Es algo parecido a lo que pasa aquí en España entre el mundo urbano y el mundo rural. En el mundo urbano el feminismo ha calado con más sosiego, con más tranquilidad, y en el mundo rural el feminismo todavía está demonizado. Eso es lo que vivimos aquí en España, y a lo mejor allí tiene que ver que en el sur puede haber más ambiente rural que en el norte. Sí, es más ambiente rural, pero también es pues más influencia de religión, diferentes creencias políticas. Más conservadores, a lo mejor. Sí, mucho más conservadores en el sur. ¿Allí los conservadores son los republicanos? Sí, ajá, así es. Vale. Muy bien, pues en el feminismo que hablamos la semana pasada, hablábamos del feminismo negro, y allí supongo que también habrá diferentes clases de movimientos feministas, o por lo menos las mujeres se mueven de diferente manera si sufren diferentes discriminaciones. Por ejemplo, con el feminismo negro veíamos que el racismo tenía mucha influencia en cómo se vivía el feminismo y las reivindicaciones que tenía. ¿Sigue habiendo racismo allí? Mucho. Y yo creo que todo lo que vives depende del miedo que tengas, de la forma en la que vivas. Igual que la gente afroamericana tiene más miedo a vivir el feminismo porque tiene más miedo en sí a vivir, también la gente latinoamericana tiene el mismo miedo. Entonces, ¿me dices que allí todavía, con la cantidad de diversidad racial que tenéis o diversidad étnica, todavía hay diferencias en el trato entre las personas? Muchísimo, especialmente en la zona en la que vivo yo. Y también llamamos aquí en Europa feminismo interseccional al feminismo que contempla las diferentes discriminaciones, no solamente por el origen étnico, sino también por la discapacidad o por la diversidad sexual. ¿Allí también hay diferencias o también hay discriminaciones por diversidad sexual? Como estáis en Estados Unidos, tan avanzados, si sois la avanzadilla del mundo. Se supone que es, pero yo creo que es que tenemos mucha gente y mucha diversidad, pero eso no significa que la aceptación vaya al mismo nivel. ¿La diversidad sexual también tiene discriminación allí? Sí, muchísimo. Y es una cosa que va lento con que la gente acepte, por ejemplo, los pronombres y todas estas cosas que está pasando ahora mismo. La gente se quiere referir de distintas maneras y la gente no se adapta. Aquí le llamamos el uso no sexista del lenguaje, porque aquí tenemos en castellano más palabras con género masculino y femenino que en inglés. Sí, y entonces aquí le añadí la X, ¿no? Bueno, no está contemplado, no está autorizado por la RAE que se añada la X. Lo que estamos intentando acostumbrarnos es a decir de vez en cuando hombres y mujeres, o niñas y niños, o utilizar palabras que sean neutras. Por ejemplo, referirnos a la infancia, y ahí metemos a las niñas y a los niños. Entonces, a eso le llamamos nosotras el uso no sexista del lenguaje, porque aquí, claro, funciona el masculino genérico. Y siempre ha funcionado. Cuando se habla de todo el mundo, se pone siempre el masculino. Las mujeres nos sentimos desplazadas de ese lenguaje en muchas ocasiones. ¿Y cómo responden allí los hombres? Tenemos un problema en que los hombres se sienten como que tienen que tener su propio movimiento, y a las mujeres les intentan explicar que, como no han sufrido realmente por estas diferencias que sufrimos nosotras, que ellos no se merecen tener nada porque siempre han sido incluidos, mientras que nosotras siempre nos hemos sentido excluidas. Claro. Y por eso necesitamos eso, pero yo
veo eso todos los días, donde los hombres se enfadan y dicen, ¿por qué nosotros también o sientes que nosotros hemos sido y nos incluís en esta gente machista o en esta gente que como que somos violentos nosotros, pero no se dan cuenta que es que hay mucha gente que está sufriendo, que ellos tienen que unirse a ese movimiento. Claro, lo que les sienta mal es que generalicemos. Aquí también pasa. Cuando decimos los hombres son machistas, los hombres maltratadores, joder, no todo el mundo, no todos los hombres somos así, por supuesto, faltaría más. Gracias que hay un montón de hombres que ya comprenden los principios de la igualdad y los comparten, pero todavía quedan muchos que no. Entonces, claro, tenemos que referirnos a ellos y tenemos que hablar de ellos para que todo el mundo se sienta incluido. Bueno, hay que enfadarse menos y entender y escuchar un poquito más. Beatriz, una cosa que nos ha llamado mucho la atención aquí en Europa es el movimiento Me Too. ¿Lo he dicho bien? Porque yo mi inglés es... Pues el movimiento Me Too nos llamó mucho la atención porque fue una marabunta. Fue un movimiento inmenso de mujeres que salió a la calle y que denunció públicamente los abusos que habían sufrido. ¿Cómo lo vivisteis allí? Al principio era una cosa súper chocante, ¿no? Ver toda la gente salir y a mucha gente, como aquí se dice cancelar, los cancelaron, ver directores cancelados, películas cancelados, destituidos. Bueno, ahí se dice cancel culture, la cultura cancelación. Y ahora últimamente parece que ha perdido un poquito la fuerza que tenía al principio por volumen, que para mí me parece una tontería, porque realmente por el volumen tendría que ser como que se lo tuviesen que tomar más en serio. Toda la gente que salió y dijo, bueno, admitió todas las cosas que les había pasado en la vida. Y toda la gente que faltará todavía, claro. Tal vez. Porque también aquí llegó a Europa y en concreto a España, también aquí se denunciaron abusos de las artistas por parte de quienes las tenían que contratar o que las tenían que ayudar a meterse en algún espectáculo, yo qué sé, estas cosas. Pero también llegó, lo que pasa es que no tanto. Allí, aparte de lo tremendo que fue y la proyección periodística que tuvo, la repercusión en los medios de comunicación, entre la gente normal se hablaba de eso. Muchísimo, y ahora mismo estamos teniendo lo de Johnny Depp y Amber Heard. Uy, eso también ha traído aquí... Y ha vuelto a traer el movimiento. La conversación ahora está en torno también al Me Too, por lo que ha sufrido ella y también porque lo que ha sufrido él un poquito. Y han estado hablando de lo que conlleva el movimiento Me Too y lo que ha significado para la gente y la cultura y cómo entendemos ahora esta gente cuando va a la corte y admiten todas las cosas que han vivido. Y lo importante que es que todo el mundo hablemos de las violencias. Las violencias son un ciclo y a una conducta violenta le suele responder otra conducta violenta. Porque hay un refrán por aquí que dice que la mejor defensa es el ataque, y hay mucha gente, hay muchas mujeres que son víctimas de violencia, responden con violencia como estrategia de defensa. Sí, yo trabajo con mujeres abusadas y vemos eso mucho porque de la forma en la que trabajamos con ellas, parte de ello es el reporte de policía que muchas veces tienen ellas en contra de sus abusadores, pero sí hay muchas veces que ellas también han sido acusadas y tienen cargos por la policía también de violencia doméstica, pues por eso, porque responden en defensa. Me llama la atención que allí seguís llamando violencia doméstica a la violencia que se ejerce
en los hogares o de los hombres a las mujeres, porque aquí hemos hecho una distinción. La distinción que hemos hecho aquí en España es que para la violencia que sufren los hombres o cualquier persona, no, los hombres, los menores, las personas mayores, hombres, en el seno de la familia se pueden acoger a la ley de violencia doméstica, y quien haga maltrato físico dentro del hogar hacia los hombres o los menores se llama, está penado por esa ley de violencia doméstica. Pero aparte tenemos la violencia de género, y hay una ley específica que se llama la Ley de Violencia de Género, que contempla de una forma especial a las mujeres que son víctimas de violencia de género por parte de los hombres, porque estadísticamente hemos visto que hay mucha más violencia la que sufren las mujeres que la que sufren los hombres. Eso sale en los datos de las estadísticas que hace el Instituto Nacional de Estadística aquí en España. Allí no hay distinción. No hemos hecho ninguna... O sea, hablamos de asaltos normales, pero no con un enfoque de género. ¿Y allí contempláis también estadísticamente que haya más muertes, más homicidios de hombres que matan a mujeres o viceversa? Depende del entorno en el que te muevas. Por ejemplo, aquí cuando ves las noticias sí que se habla de eso, pero en Estados Unidos no hablamos de eso, no hablamos de la violencia contra la mujer en torno a las muertes, en torno a las violencias en la calle. De eso no se habla. Ni siquiera se habla realmente de la violencia doméstica en las noticias. Se menciona, pero no es una cosa, no es el tema más hablado ni el primer tema del que se habla. Es una cosa que se ignora. Bueno, aquí se habla, pero cuando el Instituto Nacional de Estadística o alguna de estas empresas que hacen encuestas a gente anónima, cuando salen los resultados nos dicen que la violencia de género aquí en España es una de las últimas preocupaciones, está en uno de los últimos lugares de las preocupaciones de la población española. En primer lugar puede estar el paro, en otros años estuvo el terrorismo, pero la violencia de género aquí es una de las últimas preocupaciones, a pesar de que sí se habla en los medios de comunicación. Cada vez que hay un asesinato de una mujer, se sale en los medios de comunicación, en los periódicos, en la prensa digital, en la radio, en la televisión. Se dicen los teléfonos que hay de ayuda para que las mujeres que están viviendo una situación de violencia sepan que hay recursos a los que acudir, aunque es muy difícil acudir a los recursos, porque aquí sucede que las mujeres están tan acobardadas, tan amedrentadas, tienen tanto miedo de denunciar, no se atreven a denunciar porque temen que el agresor redoble su violencia si sabe que han sido denunciados. ¿Allí también pasa? No solo pasa eso, donde tienen miedo de llamar a la policía, pero la policía, hay mucha gente en Estados Unidos que piensa que no hacen lo suficiente para acabar con los asesinatos, o sea que tienen todos los signos para ver que va a venir un asesinato así por violencia en el pasado, y que no toman como las precauciones para hacer que eso no suceda. Aquí ahora no me acuerdo del año, pero bueno, desde hace muchos años, desde que estaba Zapatero, funciona un ministerio que es el Ministerio de Igualdad, que ha puesto en marcha unas instituciones que se llaman los centros de la mujer, y tiene que haber un centro de la mujer cada núcleo poblacional que albergue a 5.000 personas para atender a esas mujeres. Y esos centros de la mujer son el primer recurso al que tendría que ir una mujer que está maltratada, que está siendo maltratada. En esos centros de la mujer hay un área psicológica, una persona que atiende el área psicológica, una jurídica y el área social, pues para la vivienda, para el empleo, para, en fin, todo eso, hacerse cargo de los menores o las personas dependientes. Y a ese centro de la mujer es a donde tendrían que ir en primer lugar las mujeres para recibir esa ayuda y posteriormente o simultáneamente también acudir a las fuerzas de seguridad, a la policía, a la Guardia Civil, y estamos aquí en España intentando concienciar a esas instituciones, a la policía, a los centros educativos, a los centros sanitarios, para que reconozcan
cuando hay violencia de género y que puedan tomar las medidas adecuadas. Porque es verdad que aquí también todavía hay mucho desconocimiento por parte de policía y Guardia Civil, todavía hay mucho desconocimiento de lo que hay que hacer, y sí que hay mujeres que se quejan de que cuando van a denunciar no son comprendidas y no son atendidas. Hay que decir que nosotros en Estados Unidos sí tenemos programas de violencia doméstica y de violencia de género, en la policía en sí entienden y saben a dónde mandarlas. Tenemos también centros de mujeres y sí les llevan directamente en el coche de patrulla muchas veces a estos centros. Eso en esa parte sí tenemos un poquito más. Muy bien. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué cambió con Trump? La mujer empezó a tener mucho más miedo, y ahora que se ha ido tiene mucho menos miedo, pero ahora tenemos miedo otra vez por las leyes que están intentando cambiar de aborto en los Estados Unidos. Pues sí, ahora que has hablado del aborto, podríamos hablar un poquito, porque ahora está totalmente en actualidad el tema de la sentencia que se quiere tumbar. Desde hace 20 y tantos años teníais una sentencia que se ganó, Roe contra no sé... Roe versus Wade. Eso. y esa sentencia permitía a las mujeres abortar, por lo menos en 26 estados. Y ahora el Tribunal Supremo, o como lo llaméis allí, quiere tumbar esa sentencia y dejar desvalidas a las mujeres allí que pretenden interrumpir su embarazo. Hemos hablado que nos están intentando quitar la libertad de muchas cosas y ese es solamente el comienzo. Eso no solo, la sentencia que quieren tumbar no solo es para el aborto, pero es para la privacidad, es para muchas decisiones propias que puede tomar la mujer. Más, ni más menos, en Eñe Radio. Una de las cosas que he leído en la prensa digital con esto del aborto es que tampoco es normal que estéis en manos, que esa decisión o que esa normativa sea esté capitalizada por la justicia. Tendría que haber una ley, tendría que ser una cuestión de
del Estado que se legalizara el aborto, no que tenga que ser los jueces los que decidan. Hombre, lo que no tendría que ser son un montón de hombres mayores que están sentados en una silla que no tienen ni idea de lo que están hablando. Idea pueden tener, lo que no saben es lo que conlleva el tener un aborto o tener un embarazo que no deseas o que no puedes sostener. Porque las mujeres decidimos abortar no por capricho, sino porque lo maduramos y lo meditamos. Y la edad a la que se puede abortar hasta ahora allí en Estados Unidos... Depende del estado, hay algunos que son 16 y otros 18, pero es que ahora mismo encima estamos teniendo problemas con comida de bebés, no quedan las tiendas, entonces estamos teniendo problemas económicos y eso también está haciendo que todo esto del aborto sea como un poquito más ridículo, porque no se dan cuenta de los problemas que tenemos y que conlleva criar a un hijo. Claro. Y ellos están intentando tomar una decisión que tiene que ver con cosas... Para criar más hijos y si no puedes mantenerlos, pues claro, lo mejor es no tenerlos. No solo eso, pero tenemos problemas económicos de la gente que es o afroamericana o latinoamericana que tiene problemas de tener muchos hijos, no tener suficiente dinero para alimentarlos a todos y ahora están diciendo que tienen que seguir adelante con estos embarazos. Claro. Y ya por último, vamos a hablar solamente de las violencias que hay, aquí les llamamos violencias machistas, violencias de género, de los hombres hacia las mujeres. Aquí tenemos una gráfica que la ideó Amnistía Internacional, que es un iceberg. Entonces, tenemos las violencias visibles, que es la puntita del iceberg, y que son las menos, afortunadamente, pero son las físicas, las sexuales, los asesinatos. Y luego tenemos las violencias invisibles, las que no se ven. ¿Allí también tenéis una clasificación así más o menos? A ver, sí, no tenemos una clasificación de la que se habla, sabes, mucho, depende de dónde estás y, por ejemplo, yo en el trabajo sí hablamos de ese tipo de cosas, pero en las noticias, en la sociedad no se menciona suficiente, pero sí en el trabajo económico, de los puestos que puedes conseguir, del dinero que puedes ganar, de la mujer que se tiene que quedar en casa, que no puede trabajar o que le controla al marido, de todo eso no se habla lo suficiente. Claro, aquí lo clasificamos, por ejemplo, la violencia económica es el control del dinero, la violencia institucional es aquello que las mujeres no tienen el mismo acceso a los recursos que tienen los hombres, la violencia psicológica, la violencia verbal, la ciberviolencia. Allí también se ve o se nota o se habla de la ciberviolencia. Se nota, pero a lo mejor no se habla lo suficiente. Entonces, ¿me vas a decir que aquí en España hablamos más, estamos más concienciadas, más sensibilizadas con la violencia de lo que estáis allí? Yo siempre he pensado que sí. Yo siempre lo he notado cuando me siento, o sea, yo cuando vengo a casa de mis padres y me siento a ver la tele, a ver las noticias, me doy cuenta de que hablan de cosas que no hablan nunca en las noticias de allí. Pues me das un subidón de moral, porque yo pienso que aquí en España nos falta tanto por hacer y tanto por sensibilizar, que digo, madre mía, qué atrasadas estamos. Pero estoy viendo que no, que a lo mejor no tanto. Y ya vamos a despedirnos, Beatriz. Te doy las gracias, te damos las gracias, todas las personas que estamos en Ñ Radio y nuestra audiencia, te damos las gracias por haberte acercado aquí, haber sacado 20 minutos o 30, no sé los que llevamos, para estar con nosotras, porque además te tienes que ir rápido, que tienes que coger un vuelo. Sí, no, gracias a vosotras, gracias por tenerme aquí hoy. Pues si quieres dirigirte a la audiencia o saludar a tu familia o lo que quieras hacer, tienes tu minuto de gloria. Bueno, hasta luego, Villarrubia, y hasta la próxima. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee. I earned my stripes.
el ecofeminismo es una nueva visión empática de la naturaleza y una redefinición del ser humano para avanzar hacia un futuro libre de dominación. Ni más, ni más menos. El programa de igualdad en Eñe Radio. Llegamos al final de este podcast excepcional que hemos hecho gracias a la participación de Beatriz, de la que hemos recibido un montón de nuevos conocimientos y con la que hemos compartido este rato tan agradable para nosotras. Y esperamos que también haya sido gratificante para todas aquellas personas que nos escucháis. Os recordamos los teléfonos a los que podéis dirigir vuestros comentarios. El 64 11 29 8 29, que es el teléfono de Eñe Radio. Y nuestro teléfono, el de Feministas de Pueblo, el 621 37 66 86. Quienes hacemos posible este podcast, Julia en la mesa de sonido, Antonio y Paulino en las redes sociales y Mimenda, Rosario en el micro, os deseamos que paséis una feliz semana y nos despedimos hasta la próxima. ¡Y viva el feminismo! It's my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing like a handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Fast guy, young bad girls, do it well. 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 When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back.